Buenas tardes, amigos y amigas. De nuevo, Manuel Grullón con ustedes para llevarle una nueva entrega de su programa Visión RD. Como siempre, análisis, comentarios de los principales hechos acaecidos, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Señores, en el día de ayer, 1 de septiembre del año 2021, se cumplía un natalicio del doctor Joaquín Balaguer, 115 años del natalicio del doctor Joaquín Balaguer. Y a veces, independientemente de los esfuerzos o de la voluntad de mucha gente por retorcer la historia, e independientemente de que aquí la historia la escriben los vencedores, siempre ha sido así, pero a pesar de eso, a la tumba del expresidente Joaquín Balaguer, no fueron 20 gente. Una comisión extremadamente pequeña, raquítica, y sí se escucharon a través de los medios de comunicación muchos opinadores alabando la obra de Joaquín Balaguer y diciendo todas las bondades de aquel presidente. Evidentemente esa gente nunca le mataron un familiar, o por lo menos a la mayoría, porque sí hay personas que le mataron y le trancaron familiares. Lo que pasa es que esa persona vendieron esos familiares. Pero, decía, la mayoría de esas personas ni le mataron ningún familiar, ni le metieron preso ningún familiar, ni ningún familiar tuvo que salir corriendo del país para salvar la vida. Durante los fatídicos 12 años de gobierno del doctor Joaquín Balaguer, porque en los 10 años siguientes, del 86 al 96, que fueron sus últimos 10 años de gobierno, hubo represión, pero ni siquiera parecida a lo que sucedió en los primeros 12 años de gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Evidentemente que el doctor Joaquín Balaguer tiene en su récord histórico dos elementos que se podía decir que le favorecen para el juicio de la historia. Y esos dos elementos son, primero, que hay que reconocer que Balaguer en el campo ideológico derrotó a Juan Bosch y derrotó a Peña Gómez, que fueron sus contradictores fundamentales. ¿Y por qué nosotros decimos eso? ¿Ustedes saben por qué? Porque finalmente los PLDistas que se pasaron la vida entera criticándole a Balaguer todas las cosas que hacía, entonces terminaron siendo más balagueristas que los reformistas y balagueristas del Partido Reformista. Es decir, en cuanto a la implementación del método y estudio de trabajo, el PLD asumió a Balaguer, pero en el PRD también sucedió exactamente lo mismo. Es decir, si los PLDistas dejaron de ser bochistas y se convirtieron en balagueristas en cuanto a la parte operativa, en cuanto a la parte ideológica, en cuanto al pragmatismo que implementaron, los PRDistas hicieron también lo mismo. En el PLD no
hay bochista y en el PRD no hay peñagomista. Hay en el PLD balaguerista y en el PRD balaguerista. El otro elemento que yo pienso que es una aberración, y es una aberración histórica, que un día alguien tendrá que revisar esas cosas. El otro elemento que reivindica al doctor Joaquín Balaguer fue aquel reconocimiento que hizo el Senado, el Congreso, el Senado de la República, declarando al doctor Joaquín Balaguer como el padre de la democracia en la República Dominicana. Óigase bien, señores. Y yo sé que la juventud no va a entender bien lo que nosotros estamos diciendo, pero la vieja guardia, como se dice, los que tuvimos que correr, los que tuvimos presos, los que le aguantamos los palos, lo que vimos a los amigos y a los familiares que lo masacraran a golpe y hasta que lo mataran. Esa gente que salió a la calle a luchar por la libertad y la democracia en este país en los 12 años de Balaguer, y que luego tuvo que tragarse el trago amargo de ver cómo un Senado de la República declaraba al doctor Joaquín Balaguer padre de la democracia de la República Dominicana. Eso es, yo pienso que, porque el problema es que aquí no hay memoria histórica. Tú puedes preguntar a la inmensa mayoría de la gente del pueblo, no se recuerdan de eso. Y si algunos que se acuerden, pues no saben ni se han interesado nunca por saber cuáles fueron los senadores que tuvieron la valentía de declarar al doctor Joaquín Balaguer padre de la democracia en la República Dominicana. Desgraciadamente, esos son los comportamientos de mucha gente que ha actuado y ha accionado en política y que de un momento a otro, por asunto de conveniencias, beneficios, pues renuncian a lo que fueron parte de su vida y entonces terminan como cortesanos de las peores ideas e intereses del país. Para mí, Balaguer siempre va a ser lo que yo entiendo que fue. Un hombre desde el punto de vista intelectual, con una muy bien formado, una capacidad intelectual, una formación cultural. Eso no se le puede cuestionar al doctor Joaquín Balaguer. Pero fue un servir a los peores intereses de este país. Fue un servir de la clase dominante, de los grupos económicos y además un servir de los intereses foráneos fundamentalmente. Señores, pasemos a otro tema. Los medios han venido reseñando durante esta semana las actividades que se están haciendo en el país con relación a la fiebre porcina y la disposición o las acciones del gobierno que está pagando a los productores que se le matan los cerdos. El lunes o el martes conversaba con un amigo y me decía que no recuerdo exactamente ahora si fue por San Víctor o por qué zona fue, pero me decía que había un problema porque hay un productor que
se le enfermaron los cerdos, parece que fue, sí fue que fue, parece que fue de lo primero que se le enfermaron. Entonces él, sin ninguna orientación, sin ninguna disposición, pues lo que hizo fue que lo mató y lo enterró. Pero no hay ninguna autoridad, no hay nadie que tenga constancia de que él mató a esos puercos, ni que cuántos puercos eran, ni nada. Y entonces estaba reclamando a las autoridades que se le pagaran los cerdos. Yo no conozco el caso, simplemente tengo esa información. Y otros casos que también he escuchado de productores, bueno, si los cerdos tenían ya 50 kilos, por ejemplo, o tenían 80 kilos, y hubo que matar 100 cerdos, y estaban entre 80 y 100 kilos los cerdos, pero a Pedro, el otro productor, también le mataron 100 cerdos, pero lo de Pedro eran, como se dice, marranitos, y lo que estaban era entre 10 y 20 kilos. Entonces, ¿cómo pagamos? Le pagamos a José, que lo de eran de 80 a 100, y lo de Luis, que eran de 10 a 20, lo pagamos todos al mismo precio. ¿Cuál es la fórmula? Mire, nosotros dijimos aquí, cuando el gobierno anunció que se disponía a pagar los cerdos a los productores, es decir, los cerdos que se mataran, porque hay muchos cerdos que han ido, lo han examinado, no tienen ninguna fiebre, no tienen ninguna enfermedad, y entonces el gobierno lo que hace es que lo compra para ignorarlo, es decir, lo compra, lo mata y lo pone en un refrigerador, de manera que se garantice que en el futuro inmediato e inmediato, la población no tenga carestía de carne de cerdo. Entonces, nosotros decíamos, cuando hablábamos de eso, yo no tengo experiencia de eso, pero la vida tiene una lógica. Y entonces, en la lógica de la vida, ¿qué te dice la lógica de la vida? Bueno, yo no he visto un funcionario, yo no sé quién es el encargado de agricultura en Moca o la provincia. Yo no sé quién es, si hay un encargado regional de agricultura, pero la persona, el funcionario de agricultura que tenga las informaciones, yo no lo he visto que ha venido a un programa de televisión o ha ido a un periodista y le ha explicado qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo. Porque independientemente de cualquier cosa, esos recursos que está invirtiendo el gobierno pagando esos cerdos a esos productores, esos recursos son de nosotros. Y no es que nosotros estemos en contra de que el gobierno vaya en auxilio de los productores, todo lo contrario. En reiteradas ocasiones hemos llamado para que el gobierno vaya en auxilio de los productores. Ahora bien, como nosotros conocemos en este país al cojo sentado y al ciego durmiendo, también nosotros exigimos claridad y transparencia. Entonces, si las cosas se están haciendo con transparencia, ¿por qué los encargados? ¿Por qué los funcionarios encargados de eso no vienen y hacen una explicación sobre lo que se está haciendo y cómo se está haciendo? Para que la gente sepa que sus recursos, porque ese es el problema, es que no es con el dinero del presidente ni con el dinero de la gente del gobierno que se le está pagando a los productores, es con el dinero de nosotros. Y a nosotros hay que darnos satisfacción, hay que darnos información, hay que decirnos que si se pagaron 100 millones, ¿a quién se le pagaron? ¿Cómo se pagaron? ¿Y qué fue lo que se pagó?
Porque para que nosotros podamos mantener la confianza en la gente del gobierno, porque de lo contrario, entonces comienzan las redes a decir cosas, comienza la gente en el campo, en los medios de comunicación, a hacer acusaciones, y entonces, como ustedes se han quedado callados, como ustedes no han dado una explicación, ¿y por qué yo no puedo creerle a la gente que sale diciendo lo que quiera por ahí? Porque ustedes están callados, ustedes no han dado explicación. Entonces, sería bueno que la gente del gobierno aclare, informe, que eso no es malo. Señores, se sigue la discusión con el Código Penal. Y hoy no voy a hablar del Código Penal, porque en la semana que viene voy a tener aquí un experto en asuntos penales y vamos a tomar el programa completo para hacer un análisis de la situación del Código Penal de la República Dominicana. Pero quiero decir que los díceres están diciendo, valga la redundancia, que en la reunión para discutir las reformas se están haciendo cruces entre grupos económicos y grupos políticos que están planteando, por ejemplo, yo te apruebo el aumento del ITEVI si me pasa el Código Penal sin las 3 causales. Yo te apruebo esto si tú aquí me das lo otro. Eso sería extremadamente lamentable que suceda. Nosotros esperamos que no, que eso no se maneje así. De todas maneras, señores, llamamos la atención para que la gente esté ojo avisor. Bueno, la tormenta Ida, que ha tocado una parte de los Estados Unidos, incluyendo una parte de Nueva York, pues los muertos andan rondando los 40 muertos. Y nosotros queremos desde aquí expresar nuestra solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos. Y una solidaridad especial con los dominicanos y las dominicanas que viven en la zona de Nueva York y Pensilvania, que son las dos zonas que han sufrido mayores rigores de la tormenta. Nuestra solidaridad con ellos y nuestra solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos. Porque ustedes ven que a veces nosotros criticamos y decimos muchas cosas, pero no del pueblo de los Estados Unidos. Nosotros hablamos y denunciamos cosas de la clase política y los grupos económicos que gobiernan a los Estados Unidos. Pero el pueblo de los Estados Unidos es un pueblo noble, es un pueblo trabajador, es un pueblo luchador, es un pueblo incluso de mejor suerte. Lo que pasa es que tiene una clase política y una clase económica, fundamentalmente esa clase económica, que en aras de sus intereses no le para a nada, como dicen los jóvenes. Ratificamos nuestra solidaridad con el hermano pueblo de los Estados Unidos. Señores, en el fin de semana pasado, el síndico de Santiago, Abel Martínez, síndico y aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, fue a Estados Unidos a hacer una actividad política. Y entonces le salieron allá un grupo de personas
vestido como preso, con vestido de rayas, voceándole improperio, ladrón, delincuente, una serie de cosas. Yo quiero decirle a ustedes lo siguiente. Yo no creo en la inocencia hasta ahora. Yo no creo en la inocencia de Abel Martínez con el manejo que hizo en la Cámara de Diputados. Yo no creo en su inocencia. Ahora bien, como yo no tengo ningún documento, ninguna auditoría que me pruebe que Abel cometió actos de corrupción en la Cámara de Diputados, entonces, o en la sindicatura pasada en Santiago, entonces yo voy a seguir callado hasta que alguien un día me diga, mira, esos son los documentos que demuestran que ese señor cometió actos de corrupción. A partir de ahí, lo digo públicamente, se lo digo en la cara, lo digo en la calle, lo digo en la televisión y donde quiera que haya que decirlo, no tengo ningún problema. Ahora, yo no estoy de acuerdo de que si usted no tiene pruebas documentales de que fulano es ladrón, usted le esté voceando ladrón en la calle. Independientemente de que usted sea de un partido, que sea del partido de él, que sea del partido del otro. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y ustedes saben cuál es mi punto de vista con relación a la lucha en contra de la corrupción y la impunidad. Ustedes saben que siempre estoy pronunciándome por las actitudes mediatintas de las autoridades, porque no hacen lo que tienen que hacer, lo que yo entiendo que tienen que hacer en contra de la lucha en contra de la corrupción y la impunidad. Pero aquí, por ejemplo, en Moca se presentó una situación y ya yo lo he comentado. Creía que no me iba a volver a referir a eso jamás, pero se lo voy a referir por última vez. Lo que sucedió aquí, por ejemplo, en la campaña, la gente del gobierno actual denunciaron muchísimas cosas de algunos funcionarios, incluso del de Coramoca. Y yo fui de los que hasta me convencieron de que sí, que esas cosas eran verdad. Pero ¿qué pasó? Que la gente del gobierno ganaron el gobierno, fueron a la institución, recibieron la institución, no hicieron una auditoría, pero tampoco sometieron nunca a nadie a la justicia. Pero tampoco han presentado un solo papelito que pruebe que el señor que estaba en Coramoca cometió actos de corrupción. Yo por eso, en una ocasión, porque yo cuestioné algunas cosas de las que se mencionaban que él había hecho. Pero prácticamente después he tenido que pedir excusa pública, porque me hicieron que me equivocara, porque ellos están ahí, no han presentado absolutamente nada, no han sometido a nadie, tienen 1 año y pico y no han hecho auditoría, nada, absolutamente nada. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos? Señores, hay un tema que yo no lo voy a tocar con profundidad, porque las informaciones que tiene la población dominicana es imprecisa y un poco confusa. E incluso revisé los periódicos digitales y hasta las 5:30 ningún periódico
ha reseñado nada sobre la información que le voy a dar. Evidentemente, he escuchado en algunos noticieros la noticia, pero no he visto en la prensa el detalle de la información. Ustedes saben que la República Dominicana en la República Dominicana existe el famoso puente de Manzanillo en Montecristi. Ese es un puerto apetecido. Ese es un puerto apetecido por los Estados Unidos, por la Unión Europea y por China. Y todos ustedes saben que en el gobierno de Danilo se firmó un contrato, una concesión con el gobierno chino para que el gobierno chino pusiera a funcionar el puerto de Manzanillo. Incluso se anunció una inversión de yo no sé cuántos, cientos de millones de dólares que se iban a invertir ahí. Pero rápidamente el gobierno dominicano tuvo que echar para atrás las negociaciones que se había hecho con el gobierno chino por presiones del gobierno de los Estados Unidos. Y entonces, cuando ganó el presidente Abinader y eso se puso sobre el tapete, el presidente Abinader se reunió con el embajador de los Estados Unidos y anunció que el gobierno dominicano mantenía sus relaciones armónicas con el gobierno chino, pero que las inversiones del gobierno chino en la República Dominicana, en aquellos lugares estratégicos como comunicación, tecnología, puerto, aeropuerto, eso quedaba vedado. Es decir, que no se le, traduciéndolo al cristiano, que al gobierno chino no se le iba a permitir invertir en ninguno de esos renglones, porque eso estaba como reservado al gobierno de los Estados Unidos. Y ahora se anuncia que la Armada de los Estados Unidos, por eso le digo, no voy a profundizar porque tengo que terminar las investigaciones, que la Armada de los Estados Unidos está aquí, que está supervisando el puerto de Manzanillo y que vienen a dar una asesoría técnica. Óigame, la Armada de los Estados Unidos. Yo el lunes me voy a referir al tema y voy a hacer algunas investigaciones, porque si son el miembro de la Armada en su condición de técnicos que van a dar la asesoría, bueno, no estaría tan mala. Ahora, la Armada, un cuerpo armado de los Estados Unidos en territorio dominicano, evidentemente que violenta, contradice la Constitución dominicana. Y es un golpe, si es como hasta ahora se está diciendo, al ejercicio de la soberanía de la República Dominicana. Señores, con su anuencia subimos y en breve regresamos. Continuamos con su programa Visión RD. Señores, el mundo globalizado de hoy es un mundo complejo, porque todavía nosotros no hemos entendido que las cosas, los fenómenos que suceden en el campo de la política internacional tienen sus repercusiones internamente. Eso que le decía del puerto de Manzanillo es una expresión de la lucha de intereses tanto en el plano local como en el plano internacional. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a darle seguimiento a los problemas internacionales para saber cuál es el rumbo y la expresión, cómo se van a expresar en la situación interna
de la República Dominicana. Por eso nosotros le vamos a poner un videito para que ustedes le den seguimiento, lo escuchen con atención y tengan una orientación de hacia dónde van, cuál es el rumbo de los grandes intereses económicos que se mueven en la sociedad globalizada de hoy. Adelante, Master. Los saudíes han exportado más ideología extremista que ningún otro país en el mundo. Esta frase es de Hillary Clinton. Mientras decía esto, la por entonces secretaria de Estado de Obama autorizaba la venta de armas a Arabia Saudita. Y diréis, ¿en serio? Pues menuda hipócrita. Sin embargo, ¿sabíais que el propio Bin Laden llegó a amenazar a la Casa Real Saudita en el año 2003? Puede que os sorprenda, pero Arabia Saudita es el primer país interesado en acabar con el terrorismo islamista y a la vez uno de sus mayores promotores. Y quiero que recordéis bien este vídeo, porque todo apunta a que la historia que os vamos a contar hoy se convierta en una de nuestras mayores pesadillas en esta década que empezamos, la de los años 20 del siglo XXI. ¿Qué está pasando en Arabia Saudita y por qué debería preocuparnos al mundo entero? En este vídeo te lo vamos a contar. Cuando pensamos en los saudíes nos viene a la cabeza petróleo, montañas de dinero y los lujos más extravagantes. Pero, ¿y si te dijera que este país está al borde de la bancarrota? Os lo hemos contado 1000 veces aquí en VisualPolitik. Arabia Saudita lleva años dirigiéndose al colapso económico. Su economía es completamente dependiente de las exportaciones de crudo. El zumo de dinosaurio ha pagado los caprichos de los príncipes saudíes, pero también los sueldos de casi todos sus ciudadanos que trabajan como funcionarios. En cierto modo, podríamos decir que los saudíes han vivido en una utopía económica durante décadas. Vivir sin apenas trabajar, sin pagar impuestos y con sueldos más que generosos. Pero a medida que bajan los precios del petróleo, este sistema se está viniendo abajo. Y sí, el coronavirus ha sido un catalizador de este fenómeno. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos. Pues muy bien, ¿y a mí qué me importa? Pues bastantes problemas tengo yo como para preocuparme por lo que ocurre en Arabia Saudita. Pues debería preocuparos y mucho. Veréis, buena parte de la sociedad saudí es muy propensa a abrazar el Islam radical. Además, su población es muy joven, con lo que tienen a mucha gente con edad para alistarse en grupos terroristas. Pero lo más preocupante es que Arabia Saudita tiene el tercer arsenal militar más caro y más moderno del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y China. Imaginad lo que podría pasar si todo eso cayera en las manos equivocadas. Dicho de otra forma, a día de hoy, Arabia Saudita ya está financiando el radicalismo islámico en todo el planeta Tierra. Muchos millonarios saudíes están pagando mezquitas y escuelas radicales en todo el mundo, incluido Europa y Estados Unidos. Y el gobierno saudita, a duras penas, sabe cómo evitarlo. Así que la pregunta que hoy nos hacemos es, ¿cuál es la raíz de este problema? ¿Por qué decimos que tiene una difícil solución? ¿Y por qué puede convertirse en nuestra peor pesadilla en los próximos años? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. La brecha ideológica saudí. En el siglo XVIII, lo que hoy conocemos como Arabia Saudita era un desierto controlado por distintos imperios, principalmente el Imperio Otomano. Por estas tierras vivían un montón de tribus nómadas beduinas con más o menos poder en distintos territorios. Una de ellas era la dinastía de los Saúds, que dominaban el territorio de Riyadh. Ya por esos años, los Saúds eran muy religiosos. Los patriarcas de esta dinastía habían llegado a una especie de pacto, una especie de contrato social. Ellos se encargaban de los asuntos militares, pero los asuntos del día a día estarían regulados por los clérigos, más concretamente los seguidores de un teólogo muy concreto, Muhammad ibn Abdul Wahhab. Y sí, hablamos del padre de lo que hoy conocemos como salafismo o wahhabismo. El salafismo es una interpretación muy ortodoxa del Islam y sobre todo muy austera. Por ejemplo, ¿os habéis fijado que incluso hoy en día los príncipes saudíes siempre llevan la misma ropa? Fijaos bien. Barba, túnica, pañuelo en la cabeza y sandalias. Este atuendo no es casualidad. Los salafistas deben vestir acorde a las tradiciones, y tanto los hombres como las mujeres deben de ser modestos, es decir, que no pueden mostrar vanidad, y por eso rara vez veréis a un príncipe saudí llevando un traje de Giorgio Armani, aunque tenga dinero para comprárselo por toneladas. Pues bien, los seguidores de este teólogo estaban apoyados por los nobles saúds, que como hemos dicho, dominaban una región muy pequeña de lo que ahora es Arabia Saudita. Sin embargo, en los años 30 del siglo XX,
repente todas estas tribus árabes entran en guerras por el control de toda la península arábiga. Reino Unido apoyó a los Saúds y con esta ayuda, en 1932, la Casa Real Saúd se hace con todo el control de prácticamente toda la península. Y así es como nace la gran nación árabe que conocemos hoy como Arabia Saudita, con su primer rey, el rey Abdullah. En principio, este nuevo país era una tierra pobre, con tribus nómadas y poco más que desierto. Sin embargo, en el año 1938 las cosas cambiaron para siempre. Ese es el año donde Arabia Saudita descubre que está sentada bajo todo un mar de petróleo. Las petroleras estadounidenses se lanzaron a explotarlo y, de paso, hicieron acuerdos con la Casa Real Saudí. De la noche a la mañana, esta dinastía de nómadas beduinos se hizo millonaria. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis. Cuando hablamos de la familia real saudí, es muy probable que penséis en una familia pequeña, con los padres, los hijos y los cortesanos, ¿verdad? Pues atentos, a día de hoy se calcula que la Casa Real Saud tiene alrededor de 15.000 miembros, de los cuales 2.000 tienen poder político y montañas de petrodólares. Para que os hagáis una idea, el primer rey saudí, el rey Abdulaziz bin Saud, tuvo 17 esposas y 45 hijos. De hecho, ninguno de ellos ha heredado el trono. Desde 1932 hasta hoy, todos los reyes que ha tenido este país han sido los hermanos de este rey primigenio. Pero sigamos con nuestra historia. De repente, los príncipes saudíes se habían vuelto millonarios. ¿Y qué haces cuando el dinero te sale literalmente de las piedras? Pues lo gastas como si no existiera mañana. En esos momentos es cuando el mundo entero empieza a conocer a los jeques árabes con sus lujos más extravagantes, mansiones por todo el planeta, coches caros y fiestas. Pero esperad un momento, porque ¿no habíamos dicho que el salafismo predica la modestia? Pues sí, tenéis razón, y eso explica que en estos años es cuando comienza la gran brecha ideológica en Arabia Saudita. Mientras la Casa Real Saudí descubría las ventajas de ser millonario, los clérigos salafistas les criticaban desde sus mezquitas. Y así llegamos al año 1979, año en el que ocurre esto. Llega 1979, el asalto a la mezquita que cambió el curso de la historia saudita. Seguramente muy pocos conozcáis esta historia, pero es un punto de inflexión en la historia de Arabia Saudita. Una de las mezquitas más importantes del mundo es la Gran Mezquita de la Meca. Pues bien, en 1979, grupos de radicales salafistas tomaron esta mezquita. Según ellos, el país entero había olvidado sus raíces religiosas. Tuvieron que entrar más de 50.000 comandos del ejército saudí para liberarla, y más de 250 personas murieron. Por cierto, como nota curiosa os diré que esa misma mezquita había sido restaurada por la constructora de la familia de Bin Laden. Pues bien, en ese momento la Casa Real Saudí se planteó un tremendo dilema moral. Por un lado, les gustaba el lujo más que otra cosa, pero por el otro, ellos mismos creían en los principios ortodoxos y austeros del salafismo. Conclusión, pues por un lado, hicieron caso de las demandas más extremas de los religiosos. En ese momento es cuando sacaron leyes como aquella que prohibía conducir a las mujeres, pero por el otro, mantuvieron su estilo de vida al máximo. De hecho, un año después, en 1980, es cuando se termina la nacionalización de Aramco, es decir, la empresa de petróleo saudita. En ese momento, la Casa Real Saudí estaba ganando más dinero que nunca, y ahí es cuando entramos en los años de... La doble moral. Esta es la pregunta que muchos os habréis hecho alguna vez. ¿Qué harías si de repente empezaras a ganar miles de millones de dólares como si no hubiera mañana? Pues la Casa Real Saudí tiene la respuesta. Unos se gastan todo ese dinero en los lujos más disparatados que os podáis imaginar. Por ejemplo, uno de estos 2.000 príncipes saudíes se mandó a hacer, atentos, un Mercedes cubierto en su totalidad por diamantes. Sin embargo, otros prefieren gastárselo en otras cosas como influencia política y religiosa. Y así es como a partir de los años 70, muchos de estos multimillonarios saudíes comenzaron a dar dinero a organizaciones de caridad. Y sí, estas organizaciones de caridad han construido escuelas y mezquitas salafistas por todo el mundo islámico y el no islámico también. A día de hoy hay mezquitas salafistas por prácticamente todo el planeta.
Lo que empezó siendo una confesión religiosa minoritaria se está convirtiendo en una creencia ampliamente aceptada. Está ganando terreno en lugares tan dispares como Dagestán y Chechenia, y por supuesto, eso también incluye las comunidades musulmanas de países como Francia. Y como ya sabéis, no solo hablamos de religión, sino de otras cosas. Muchas de estas mezquitas salafistas no se limitan a hablar de teología, sino que también promueven el terrorismo. A día de hoy podemos afirmar que buena parte del dinero que se utilizó para organizar el 11 de septiembre vino de millonarios sauditas. Pero esperad un momento, porque Estados Unidos no es el único enemigo de los terroristas salafistas. En realidad, su peor enemigo son lo que ellos consideran falsos salafistas. El propio Bin Laden lanzó mensajes contra la Casa Real Saudí, y por eso, en el año 2008, el gobierno de Arabia Saudita firmó un acuerdo con la Casa Blanca para la lucha antiterrorista. Desde entonces, Arabia Saudita ha llegado a crear sus propios centros de desradicalización. En esos centros, los radicales islámicos hacen sesiones de arteterapia, dinámicas de grupo y toda clase de tratamientos muy parecidos, por cierto, a los que se utilizan para tratar la adicción a las drogas. La efectividad de estos tratamientos es bastante discutible, por no decir otra cosa peor. Mientras tanto, Estados Unidos ha enviado asesores, ha compartido inteligencia y ha vendido todo tipo de armas a Arabia Saudita. Y diréis, ¿qué pasa con todo ese armamento? Pues en muchos casos pasan cosas como esta. Estados Unidos envió armas y secretos a los saudíes y los emiratíes. Ahora, algunas están en manos de guerrilleros conectados con Al-Qaeda e Irán. A estas alturas, alguno pensará que todo esto se debe a que Arabia Saudita no quiere realmente acabar con el terrorismo. Pero, ¿y si fuera simple ineficiencia? Pensadlo bien. La Casa Real Saudí tiene a 2000 príncipes con dinero y poder real. Tanto dinero y tanto poder que pueden permitirse vivir al margen del gobierno. ¿De verdad creéis que es fácil controlarlo? Pues lo cierto es que no. Es más, por el momento, la única estrategia que ha permitido que los monarcas saudíes puedan controlar a su sociedad es esta. El contrato social saudí. Para entender mejor cómo funciona la sociedad en Arabia Saudita, vamos a mirar este gráfico. La población activa representa el 59% del país. Hasta aquí todo normal. Pues bien, más de la mitad de esos trabajadores son inmigrantes. La otra mitad son los trabajadores nacionales. Pues bien, dentro de esos trabajadores nacionales, más del 70% son funcionarios. Tal cual como lo oís. Prácticamente todos los ciudadanos saudíes trabajan para el gobierno en unas condiciones inmejorables. Sueldo medio de unos $3.000, prácticamente libre de impuestos, y además la mayor parte de los gastos están subvencionados. Eso incluye la vivienda. Y, por supuesto, en la mayor parte de los casos, los funcionarios saudíes ni siquiera tienen que cumplir con horarios laborales. En otras palabras, que el contrato social saudí es muy sencillo. Tú haces la vista gorda con todos los lujos de la Casa Real Saudí y a cambio te permitimos vivir en una utopía. Esta lógica se hizo más evidente todavía en el año 2011. Al igual que el resto de países musulmanes, Arabia Saudita también tuvo su particular primavera árabe, con protestas en las calles, etc. ¿Y cómo respondió el gobierno? Muy fácil. El rey lanzó un paquete de gasto de $93.000 millones para viviendas públicas y nuevas plazas de funcionarios. Y diréis, pero ¿y cómo se paga todo esto sin apenas impuestos? La respuesta ya la conocéis todos. Zumo de dinosaurio. El petróleo ha financiado una auténtica utopía económica. Mientras tanto, la Casa Real Saudí ha comprado el armamento más moderno del planeta. Aviones de combate, tanques y todo lo que os podéis imaginar. El ejército saudí es el tercer ejército más caro del mundo. Sin ir más lejos, en el año 2017, Trump autorizó ventas de armamento por valor de $110.000 millones. Para que os hagáis una idea, esta cifra es tan alta incluso como el PIB entero de Marruecos. Pues bien, en los próximos 7 años, la Casa Real Saudí se va a gastar todo este dinero en armamento. Y diréis, pero ¿por qué está Estados Unidos tan interesado en vender armamento a este país? Pues bien, la idea es que con tanto armamento, Arabia Saudita pueda combatir el terrorismo. De hecho, en el año 2015, Riyadh creó toda una coalición militar contra el terrorismo, una especie de OTAN antiterrorista que incluye casi todos los países musulmanes, todos excepto Irán, por supuesto. Sin embargo, volvemos al punto del principio. ¿Cómo puedes controlar a todos esos 2000 príncipes de la Casa Real Saudí? Muchos de ellos son los primeros en financiar el terrorismo, pero a la vez son parte de la élite que gobierna el país. Sin embargo, ese no es el mayor problema de Arabia Saudita. El mayor problema de este país es que ese pacto social saudí está a punto de romperse. ¿Por qué?
Pues porque el precio del petróleo ya no es el que era. Cada vez entran menos petrodólares en el país y todo apunta a que esta va a ser la tónica habitual en las próximas décadas. Pues bien, en el año 2017 la solución a todos estos problemas tenía un nombre propio. Ahora mismo lo vamos a ver. La gran decepción saudí. Desde el año 2017, Mohammed bin Salman es el príncipe heredero de la corona saudí. Es decir, cuando fallezca su padre, el rey Salman, él heredará el trono. Pero antes de que llegue ese día, ya tiene poderes plenos para dirigir el país. Pensadlo bien, bin Salman tiene 35 años y su padre tiene 84. El objetivo de este joven príncipe es conseguir diversificar la economía saudí. Es decir, que ese pacto social saudí no dependa del precio del petróleo. Y todo eso explica todos esos megaprojects de los que ya os hemos hablado en anteriores vídeos de VisualPolitik. Pero no solo eso. ¿Recordáis esos 2000 miembros de la Casa Real Saudí? Pues muchos de ellos no están nada contentos con que les mande un chico de 35 años. Mucho menos con oír hablar de modernización de su país. Y por eso, desde el primer día que bin Salman se hizo con el poder, decidió dar un golpe de efecto. Como la élite saudí terminó siendo prisioneros de 5 estrellas en el Hotel Ritz-Carlton de Riyadh. Exacto, a bin Salman no le ha temblado el pulso para hacer redadas anticorrupción en todo el país. En 3 años ha demostrado a todos quién manda en Arabia Saudita. En otras palabras, que esta nación ha pasado de tener un sistema político cuasi tribal a convertirse en una dictadura de una única persona. Esto también explica el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y de muchos otros activistas. Todos estos son intentos de bin Salman para consolidar su poder. Muchas de estas acciones son auténticas monstruosidades, sin embargo, la Casa Blanca ha hecho la vista gorda. Y diréis, ¿por qué? Porque al menos en teoría, gracias a todos estos movimientos, bin Salman puede controlar a los líderes religiosos más radicales. Y aquí es donde podría estar el dilema. ¿Qué es mejor? ¿Aceptamos que bin Salman se convierta en un dictador sanguinario a cambio de que Arabia Saudita deje de exportar terrorismo? Pues sí, esto podría ser un dilema ético de primerísimo nivel, pero tranquilos, no hace falta que os lo preguntéis, porque la realidad ya nos ha dado la respuesta. Bin Salman está fracasando estrepitosamente. El ejemplo más claro es la guerra de Yemen. Como hemos dicho, Arabia Saudita tiene el armamento más moderno del mundo. Los rebeldes de Yemen, apoyados por Irán, usan armamento de la Unión Soviética. En principio, esta guerra parecería un paseo militar. Sin embargo, la guerra de Yemen se ha convertido en un auténtico drama humanitario y una auténtica humillación para Arabia Saudita. Pero donde encontramos los fracasos más disparatados es en la economía. En este campo, bin Salman ha aplicado ideas del bombero torero. Ya lo hemos explicado en muchos otros vídeos que os dejo en la descripción. La OPV de Aramco fue un auténtico fracaso y casi ningún inversor se ha atrevido a apostar por las megaciudades saudíes, ya sabéis, esas megaciudades que iban a tener coches voladores, parques jurásicos y lunas artificiales para atraer el turismo. A todo esto hay que sumarle la crisis del coronavirus, que ha actualizado como catalizador de la catástrofe. Mientras tanto, bin Salman está agotando las divisas de reserva extranjera y aumentando la deuda del país. A la vez, el paro juvenil en Arabia Saudita ya está en el 27%. Pensadlo bien, con un estado al borde de la bancarrota, ¿es posible contratar a más funcionarios? Y a la vez que ocurre todo esto, bin Salman se ha comprado uno de los yates más caros del mundo, un yate de lujo que vale 500 millones de dólares. Además, tiene un castillo, un château francés de 300 millones de dólares y un Da Vinci de 450 millones de dólares. Y vuelvo a recordaros, cada vez hay más jóvenes yéndose al paro. Mientras tanto, pese a los esfuerzos de bin Salman, aún existen montones de imanes radicales predicando sus ideas no solo en las mezquitas, sino también en redes sociales. Algunos, como Mohammad Arefe, tienen más de 20 millones de seguidores en Twitter. Este hombre tiene prohibida la entrada en países como Suiza, Dinamarca o Reino Unido. Sin embargo, sigue trabajando en la Universidad del Rey Saúd. El gobierno ha intentado detenerle en varias ocasiones y en cada uno de estos intentos miles de seguidores se echaban a las calles para defenderle. Y para terminar el panorama, os recuerdo ese enorme arsenal militar que tiene el ejército saudí. Y aquí es donde dejamos unas preguntas para vosotros. ¿Qué pasaría si todas esas armas cayeran en las manos equivocadas? ¿Qué puede ocurrir si se rompiera definitivamente ese contrato social saudí? ¿Qué pasaría si todos esos ciudadanos saudíes perdieran poco a poco su trabajo? Podéis dejar
dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre, no olvidéis que aquí en VisualPolitik sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.